Antes de su muerte, la Madre Teresa, conocida mundialmente como símbolo de bondad y compasión, hizo una revelación que sorprendió a todos. Durante años, fue reconocida como la personificación del amor al prójimo, dedicando su vida a ayudar a los más necesitados. Sin embargo, detrás de sus actos caritativos, había una carga que la acompañaba, una oscuridad que nadie imaginaba. Esta revelación, hecha en sus últimos momentos de vida, sacó a la luz un secreto que muchos hubieran preferido no descubrir. La Madre Teresa, quien fue venerada como Santa Teresa de Calcuta tras su canonización en 2016, tuvo una trayectoria marcada por su lucha incansable contra la pobreza. Su labor con los pobres y enfermos en Calcuta le valió el Premio Nobel de la Paz, y se convirtió en una de las figuras más admiradas en todo el mundo. Sus palabras y acciones inspiraron a millones, y su imagen de mujer santa y altruista se consolidó con los años. Sin embargo, a pesar de toda la admiración, había rumores de que no todo en su vida era tan claro como parecía. Detrás de sus gestos de compasión, la Madre Teresa enfrentaba profundas batallas espirituales. Ella misma relató en cartas privadas que, durante décadas, luchó contra crisis de fe, sintiéndose abandonada por Dios y atormentada por dudas. Para muchos, esta revelación fue perturbadora. ¿Cómo alguien que era visto como una luz de esperanza podía haber enfrentado semejante oscuridad interior? Estas confesiones, hechas en privado, solo salieron a la luz después de su muerte, revelando un lado de la Madre Teresa que pocos conocían. Aún así, estas revelaciones no disminuyen la grandeza de su legado. Al contrario, muestran la profundidad de su humanidad. Lejos de ser una figura intocable y perfecta, la Madre Teresa era alguien que, incluso en medio de sus propias luchas internas, dedicó su vida a aliviar el sufrimiento de los demás. No permitió que sus dudas y angustias la alejaran de su misión, y eso es, para muchos, la prueba de su verdadera santidad, a pesar de todas las críticas y controversias que surgieron a lo largo de los años, como las preguntas sobre las condiciones de los refugios que administraba o la forma en que gestionaba las donaciones. La Madre Teresa sigue siendo un ícono de amor al prójimo. Sus fallas y debilidades solo la hacen más cercana a nosotros, personas comunes, que también enfrentamos desafíos en nuestra fe y en nuestras vidas. Algunas voces expresaron preocupaciones sobre la calidad de la atención médica brindada por la organización de la Madre Teresa. Se especuló que ciertos bautismos realizados en el lecho de muerte pudieron haber sido conversiones forzadas. Además, fue acusada de estar asociada con figuras controvertidas y de tener vínculos con el colonialismo y el racismo. Sin embargo, nunca se defendió públicamente de estas acusaciones. Pero, poco antes de su muerte, finalmente rompió el silencio e hizo una revelación sorprendente. Madre Teresa, cuyo nombre de nacimiento era Anese Gotse Bojaxiu, inició su extraordinario viaje a la India tras una infancia marcada por pérdidas. Nació el 26 de agosto de 1910, en el Imperio Otomano, en la ciudad de Skopje, y fue bautizada al día siguiente. Más tarde, la fecha del 27 de agosto sería considerada su verdadero cumpleaños. Era la hija menor de Nicola y Drana Bojaxiu. Su padre, involucrado en la política de la comunidad albanesa, falleció cuando Teresa tenía solo 8 años, en 1919. Desde joven, sentía una profunda fascinación por las historias inspiradoras de misioneros que trabajaban en Bengala. Con solo 12 años, ya había decidido dedicar su vida a la religión. Su determinación de servir a los más necesitados se solidificó el 15 de agosto de 1928, cuando visitó el santuario de la Virgen Negra de Lednice, un lugar sagrado para ella. A los 18 años, en 1928, dejó su hogar para unirse a las Hermanas de Loreto en Rathfarnham, Irlanda. Su objetivo era aprender inglés, el idioma utilizado por las Hermanas de Loreto en la India, donde deseaba realizar su labor misionera. Lamentablemente, después de su partida, nunca volvió a ver a su madre o hermana, quienes permanecieron en Skopje hasta 1934, antes de mudarse a Tirana, en 1929. Teresa finalmente llegó a la India e inició su noviciado en Darjeeling, una ciudad situada en las montañas del Himalaya. Allí, se dedicó al aprendizaje del bengalí y comenzó a enseñar en la Escuela Santa Teresa, ubicada cerca del convento. El 24 de mayo de 1931, Madre Teresa hizo sus primeros votos religiosos. Inspirada por la misionera Teresa de Lisieux, eligió el nombre Teresa en su honor.
pero como otra monja del convento ya tenía ese nombre, optó por adoptar la ortografía española. El llamado misionero de Teresa se concretó cuando hizo sus votos solemnes el 14 de mayo de 1937, mientras trabajaba como profesora en la escuela del convento de Loreto, en el este de Calcuta. Siguiendo la tradición de las hermanas de Loreto, adoptó el título de madre. Dedicada a la educación por casi 20 años, en 1944 fue nombrada directora de la escuela. Su vida de servicio estuvo marcada por sacrificios profundos, pero también por un compromiso inquebrantable con los pobres y los enfermos. Sin embargo, ese legado cargaba complejidades que solo saldrían a la luz con el tiempo. A pesar de su pasión por la enseñanza, Madre Teresa comenzó a sentirse cada vez más inquieta por la extrema pobreza que presenciaba en Calcuta. Lo que más la perturbaba era que, a pesar de ser misionera, no encontraba la paz interior que buscaba. La gran hambruna de Bengala en 1943 y la ola de violencia que estalló durante el Día de Acción Directa en 1946 solo intensificaron su deseo de dedicarse a ayudar a los más necesitados. Fue durante un viaje en tren a Darjeeling, en 1946, cuando Madre Teresa sintió un fuerte llamado divino a servir a los pobres de la India en nombre de Jesús. Ella solicitó y obtuvo permiso para dejar la escuela donde enseñaba. En 1950, Madre Teresa fundó la Orden de las Misioneras de la Caridad, instituyendo el uso de un sencillo sari blanco con bordes azules como el hábito oficial de la orden. Sin embargo, fue el 10 de septiembre de 1946, durante un retiro espiritual en el convento de Loreto, cuando tuvo una experiencia profunda que describiría más tarde como un llamado dentro del llamado. A partir de esa revelación, se sintió impulsada a abandonar el convento y vivir entre los pobres, ayudándolos directamente. Madre Teresa veía esta misión como un mandato divino que no podía ignorar sin comprometer su fe. Joseph Lanford, cofundador de los Padres Misioneros de la Caridad, observó que, aunque muchos lo desconocían, fue en ese periodo cuando la hermana Teresa se transformó en Madre Teresa. En 1948, comenzó oficialmente su obra misionera, cambiando el hábito tradicional de las hermanas de Loreto por un modesto sari de algodón blanco con bordes azules. Ese mismo año, Madre Teresa adoptó la ciudadanía india y recibió formación médica básica en el Hospital de la Sagrada Familia, en Patna. Poco después, se dedicó por completo a las barriadas, abriendo una escuela para niños necesitados en Motihil, Calcuta en 1949. Madre Teresa fue acompañada por un grupo de jóvenes mujeres, que formaron una nueva comunidad religiosa destinada a servir a los más pobres entre los pobres. Su trabajo comenzó a atraer la atención de las autoridades indias, incluido el propio primer ministro. El 7 de octubre de 1950, Madre Teresa obtuvo la aprobación del Vaticano para su congregación, que se convertiría en las Misioneras de la Caridad. Madre Teresa describió la misión de su congregación como un servicio a los hambrientos, a los indigentes, a los ciegos, a los leprosos y a aquellos que eran rechazados por la sociedad. Su objetivo era cuidar a los que no se sentían amados o que eran despreciados por todos. Sin embargo, la compasión de Madre Teresa no terminó ahí. En 1952, con la ayuda de funcionarios locales, transformó un templo hindú abandonado en un hospicio para enfermos terminales. Allí, las personas más pobres recibían atención médica y podían morir con dignidad, de acuerdo con sus creencias religiosas. Además, Madre Teresa también fundó un centro para los enfermos de lepra llamado Santinagar, o Ciudad de la Paz. Sus clínicas en Calcuta ofrecían tratamiento, alimentos y curas para los afectados por la lepra. Al ver el creciente número de niños abandonados, las Misioneras de la Caridad también iniciaron programas para acoger a los huérfanos, ofreciéndoles cuidado y una nueva esperanza de vida. La congregación de Madre Teresa experimentó un notable crecimiento en reclutas y donaciones, lo que permitió el establecimiento de hospicios, orfanatos y colonias para leprosos en toda la India durante la década de 1960. Posteriormente, Madre Teresa expandió el alcance de su congregación a nivel internacional. En 1965, abrió una casa en Venezuela con 5 miembros, y más tarde, se establecieron casas en Italia, Roma, Tanzania y Austria en 1968. Durante la década de 1970, la expansión continuó con nuevas fundaciones en Estados Unidos y en varios países de Asia, África y Europa. Además,
En 1963 se fundaron los Hermanos de las Misioneras de la Caridad, seguidos por una rama contemplativa de las Hermanas en 1976. Tanto católicos como no católicos fueron bienvenidos como colaboradores de Madre Teresa, incluyendo a los colaboradores enfermos y sufrientes y a los misioneros laicos de la caridad. En respuesta a la solicitud de varios sacerdotes, en 1981, Madre Teresa fundó el movimiento Corpus Christi para sacerdotes y, junto con Joseph Langford, estableció los Padres Misioneros de la Caridad en 1984, uniendo los objetivos de las misioneras con los recursos del sacerdocio. Para 1997, la Congregación de Calcuta, que comenzó con 13 miembros, había crecido a más de 4.000 hermanas. Estas supervisaban orfanatos, hospicios para enfermos de SIDA y centros de caridad en todo el mundo, asistiendo a refugiados, ciegos, discapacitados, ancianos, alcohólicos, personas sin hogar y víctimas de desastres naturales, epidemias y hambrunas. Hacia 2007, las misioneras de la caridad contaban con aproximadamente 450 hermanos y 5.000 hermanas a nivel mundial, operando 600 misiones, escuelas y refugios en 120 países. Madre Teresa personificó la caridad sin fronteras. Describía su identidad como de sangre albanesa, ciudadana india y monja católica. Aunque su trabajo se centró principalmente en India, viajaba ocasionalmente a otros países por razones humanitarias. En 1971, visitó Belfast durante un periodo conflictivo con 4 de sus hermanas, pero, presionada por algunos clérigos, abandonó la ciudad abruptamente en 1973. Aunque fue bien recibida, se rumorea que algo que presenció la llevó a partir antes de lo previsto. En 1991, Madre Teresa visitó a las víctimas de la radiación en Chernóbil y a los afectados por el terremoto en Armenia. También regresó a Albania por primera vez, donde inauguró una casa para los hermanos misioneros de la caridad en Tirana. Para 1996, la Congregación de las Misioneras de la Caridad operaba 517 misiones en más de 100 países. Aunque la Madre Teresa tenía una genuina pasión por enseñar, su inquietud respecto a la pobreza en Calcuta la consumía. A pesar de ser misionera, la falta de paz interior la perturbaba. La gran hambruna en Bengala en 1943 y la violencia que ocurrió durante el Día de Acción Directa en agosto de 1946 intensificaron su deseo de ayudar a los necesitados. En 1946, durante un viaje en tren a Darjeel, sintió un fuerte llamado interior que la dirigía a servir a los pobres de la India en nombre de Jesús. Tras buscar permiso para dejar la escuela, en 1950 estableció las Misioneras de la Caridad, adoptando un sari blanco con bordes azules como uniforme de la orden. El 10 de septiembre de 1946, durante un retiro anual en el convento de Loreto en Darjeeling, Teresa vivió una experiencia transformadora que más tarde describiría como un llamado divino, el cual no podía ignorar sin traicionar su fe. Joseph Langford, cofundador de los Padres Misioneros de la Caridad, destacó que, aunque aún era desconocida para muchos, la hermana Teresa se había convertido en Madre Teresa. En 1948, abandonó su traje tradicional de Loreto, cambiándolo por un simple sari de algodón blanco con un borde azul. Adoptó la ciudadanía india y recibió formación médica básica en el Hospital de la Sagrada Familia en Patna antes de dedicarse por completo a los indigentes y hambrientos. En sus primeros años, estableció una escuela en Motihil, Calcuta en 1949. La Madre Teresa fue acompañada por un grupo de jóvenes que ayudaron a fundar una nueva comunidad religiosa orientada hacia los más necesitados. Sus iniciativas pronto llamaron la atención de las autoridades indias, incluyendo al primer ministro. El 7 de octubre de 1950, recibió la aprobación del Vaticano para la congregación que se convertiría en las Misioneras de la Caridad. En sus propias palabras, esta congregación cuidaría a los hambrientos, los desnudos, los sin techo, los leprosos y a todos aquellos que se sentían no deseados y desatendidos por la sociedad, aquellos que se habían convertido en una carga para todos. La compasión de la Madre Teresa se extendió aún más en 1952, cuando, con el apoyo de colaboradores de Calcuta, transformó un templo hindú abandonado en el Kagat Home for the Dying, un refugio gratuito para los necesitados. El lugar, posteriormente renombrado como Kat, la Casa del Corazón Puro,
Ofrecía atención médica y permitía que las personas murieran con dignidad, respetando sus creencias. Los musulmanes recibían el Corán. Los hindúes eran ofrecidos agua del Ganges y los católicos recibían el sacramento de la unción de los enfermos. Para la Madre Teresa, era una hermosa manera de partir, permitiendo que los miserables dejaran este mundo con amor y compasión. También fundó un refugio específicamente para leprosos, llamado Santinagar, la ciudad de la paz. Las misioneras de la caridad establecieron clínicas para tratar la lepra en Calcuta, ofreciendo atención médica, vendajes y alimentos a los afectados. Con el aumento del número de niños sin hogar, las misioneras comenzaron a acogerlos, y en 1960 la congregación vio un crecimiento significativo en reclutas y donaciones, lo que llevó a la creación de hospicios, orfanatos y colonias para leprosos en toda la India. En la década de 1960, la Madre Teresa amplió sus actividades internacionalmente, inaugurando una casa en Venezuela en 1965, con solo 5 miembros. Posteriormente, estableció hogares en Roma, Tanzania y Austria en 1968. A lo largo de la década de 1970, la fundación se expandió por Estados Unidos y otros países de Asia, África y Europa. En 1963, se crearon los Hermanos. El trabajo de Madre Teresa ganó reconocimiento global al recibir el premio Ramón Magsaysay de Paz y Comprensión Internacional en 1962. El premio destacó su entrega compasiva al pueblo necesitado de una tierra extranjera, resultando en la formación de una nueva congregación. En los años 70, Madre Teresa se convirtió en una personalidad de renombre mundial. Su ascenso a la fama comenzó con el documental de la BBC, Algo bonito para Dios, dirigido por Malcolm Muggeridge en 1969, seguido por la publicación de un libro homónimo en 1971. El documental enfrentó dificultades debido a la mala iluminación, especialmente en la casa de los moribundos. Inicialmente, el equipo pensó que las imágenes capturadas eran inutilizables. Sin embargo, cuando el material fue revisado en Inglaterra, quedó claro que la iluminación era excepcional. Muggeridge atribuyó este fenómeno a una luz divina emanada por Madre Teresa, mientras que otros miembros del equipo creían que se debía a una nueva y sensible película de Kodak. Más tarde, Muggeridge se convirtió al catolicismo, lo que reforzó aún más su vínculo con Madre Teresa. En ese periodo, la misionera recibió reconocimiento y admiración de la comunidad católica. En 1971, el Papa Pablo VI le otorgó el Premio de la Paz Juan XXIII, en reconocimiento a su trabajo en pro del pueblo cristiano y sus esfuerzos por la promoción de la paz. En 1976, también fue homenajeada con el Premio Pemín Teris. Tras su fallecimiento, el proceso de canonización de Madre Teresa avanzó rápidamente, recibiendo no solo reconocimiento de instituciones religiosas, sino también homenajes de gobiernos y organizaciones civiles. En 1982, fue nombrada compañera honoraria de la Orden de Australia por su servicio excepcional a la comunidad australiana y a la humanidad en general. Acumuló diversos premios, culminando con la prestigiosa Orden del Mérito en 1983. El 16 de noviembre de 1996, Madre Teresa recibió la ciudadanía honoraria de los Estados Unidos, además de la distinción de oro de su tierra natal, Albania, en 1994. Sin embargo, su aceptación de estos premios, así como de la Legión de Honor de Haití, generó polémica, ya que enfrentó críticas por su apoyo a figuras como los Duvaliers y empresarios corruptos, como Charles Keating y Robert Maxwell. Ella llegó a escribir una carta al juez que supervisaba el juicio de estas personas. En 1975, fue galardonada con el Premio Internacional Albert Switzer, durante una visita a la Universidad de Scranton, en Pensilvania. En abril de 1976, recibió la medalla La Estorta de Servicio Humano del presidente de la universidad, William J. Byron. Madre Teresa animó a un público de 4.500 personas a conectarse con los necesitados en sus hogares y comunidades, ya sea a través de la oferta de alimentos o la difusión de alegría y amor. Enfatizó que los empobrecidos pueden contribuir a nuestro crecimiento espiritual, ya que representan a Cristo en su forma más sufriente. En agosto de 1987, recibió un doctorado honorario y se dirigió a una reunión con más de 4.000 estudiantes y miembros de la diócesis de Scranton, resaltando la importancia de realizar pequeños actos con gran amor al servicio de los más necesitados. A lo largo de su trayectoria,
La Madre Teresa fue frecuentemente incluida entre las 10 mujeres más admiradas, según la encuesta anual de Gallup, ocupando la primera posición en varias ocasiones. En 1999, fue reconocida como la persona más admirada del siglo XX, superando a todos los demás candidatos con un margen considerable. Su popularidad alcanzó diversos grupos demográficos, excepto entre los más jóvenes. Sin embargo, como suele ocurrir con la fama, la admiración por la Madre Teresa no estuvo exenta de críticas. La visión sobre la Madre Teresa en India no siempre es positiva. Arup Chater, un médico nacido y criado en Calcuta, que actuó como activista en las favelas durante la década de 1980 antes de mudarse al Reino Unido, afirmó que nunca encontró monjas en estas comunidades desfavorecidas. Su investigación, que incluyó más de 100 entrevistas con voluntarios, monjas y personas cercanas a las misioneras de la caridad, se publicó en un libro de 2003 que criticaba la figura de la Madre Teresa. La acusó de promover un culto al sufrimiento y de presentar una visión distorsionada de Calcuta, exagerando los logros de su misión y desviando recursos. Chater destacó que, tras la muerte de la Madre Teresa en 1997, algunos problemas de higiene que ella había señalado, como la reutilización de agujas, mostraron mejoras. Además, durante su tiempo como alcalde de Calcuta, de 2005 a 2010, Vikas Ranjan Bhattacharya expresó su creencia de que la Madre Teresa no tuvo un impacto significativo en la población empobrecida de la ciudad. La criticó por glorificar la enfermedad en lugar de ofrecer tratamientos adecuados y por retratar a Calcuta como un lugar lleno de leprosos y mendigos. A pesar de las críticas, el partido Bharatiya Janata, de orientación hindú, tuvo un conflicto con la Madre Teresa debido a su apoyo a los Dalits cristianos, pero tras su muerte, la elogiaron e incluso enviaron representantes a su funeral. Sin embargo, hubo oposición a la decisión del gobierno de realizar un funeral de Estado para ella, con el líder local hindú de Vichua, Giriraj Kishore, afirmando que su lealtad estaba con la iglesia y no con el trabajo social, acusándola de tener sesgo a favor de los cristianos y de participar en bautismos secretos de enfermos terminales. Una publicación india, el Frontline, refutó estas acusaciones, considerándolas infundadas, y mencionó que, a pesar de las críticas, la percepción general de sus contribuciones en Calcuta seguía siendo positiva, resaltando su compasión y valentía. El autor de un tributo a la Madre Teresa criticó su posición contra el aborto y su afirmación de ser una app. En febrero de 2015, Mohammed Bhagat, un líder de la organización hindú de derecha rastrilla Svayam Sevak Sangh, insinuó que el objetivo de la Madre Teresa era convertir a los necesitados en cristianos. La Madre Teresa sufrió un ataque al corazón en Roma en 1983 mientras visitaba al Papa Juan Pablo II, y tras un segundo ataque en 1989, le implantaron un marcapasos en 1991 después de complicaciones por neumonía en México. A pesar de querer renunciar a su cargo de líder de las misioneras de la caridad, las hermanas de la congregación votaron en secreto para que ella se quedara, y ella aceptó continuar. En 1997, el cuerpo de Madre Teresa fue sepultado en un ataúd abierto en la iglesia de Santo Tomás, en Calcuta, durante la semana que precedió a su funeral. El gobierno indio expresó su gratitud por el servicio altruista que prestó a las personas en situación de pobreza, independientemente de su religión, organizando un funeral de Estado en su honor. Durante la ceremonia, el cardenal secretario de Estado, Angelo Sodano, que representaba al Papa, pronunció una emotiva homilía. La noticia de la muerte de Madre Teresa fue recibida con pesar tanto por comunidades seculares como religiosas. El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, la describió como una figura extraordinaria que dedicó su vida a causas nobles, elogiando su firme compromiso en cuidar a los pobres, enfermos y marginados. La llamó un brillante ejemplo de servicio a la humanidad. El secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, comentó que Madre Teresa incorporaba el espíritu de las Naciones Unidas y simbolizaba la paz mundial. El Vaticano reconoció la curación de un tumor abdominal de Mónica Besra, una mujer india, como un milagro. Esta curación fue atribuida a la aplicación de un relicario que contenía la imagen de Madre Teresa, de la cual Besra afirmó que emergió un rayo de luz que la curó de su cáncer. Sin embargo, su esposo y algunos profesionales de salud alegaron que el tumor fue erradicado mediante tratamiento médico convencional. En diciembre de 2015, el Papa Francisco reconoció un segundo milagro atribuido a Madre Teresa,
abriendo el camino para su canonización. Este milagro involucró la curación de un hombre brasileño que tenía múltiples tumores cerebrales. La investigación de este milagro comenzó durante la Jornada Mundial de la Juventud en 2013, en Brasil. Tras un proceso riguroso, la Congregación para las Causas de los Santos concluyó su investigación y emitió un decreto reconociendo el milagro. Madre Teresa fue beatificada en 2003 y canonizada como santa en 2016, debido a estos milagros reconocidos. Lo inesperado ocurrió el 4 de septiembre de 2016, cuando el Papa Francisco la canonizó en una gran ceremonia realizada en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. El evento contó con la presencia de decenas de miles de personas, incluidos representantes de 15 países y 100 personas sin hogar de diversas partes de Italia. La misa de canonización fue transmitida en vivo por el canal del Vaticano y por Internet, permitiendo que personas de todo el mundo fueran testigos de ese momento histórico. Una semana de celebraciones en su honor tuvo lugar en Calcuta, donde dedicó su vida al servicio de los pobres. Las misioneras de la caridad organizaron una misa especial para conmemorar su canonización. El 4 de septiembre de 2017, la hermana Mary Prema Pierik, líder de las misioneras de la caridad, anunció que Madre Teresa sería reconocida como la única patrona de la Arquidiócesis de Calcuta durante una celebración conmemorativa del primer aniversario de su canonización. Este anuncio se realizó durante una misa en la Catedral del Santísimo Rosario el 6 de septiembre de 2017. El arzobispo Tomás de Sousa, líder de la Arquidiócesis Católica Romana de Calcuta, confirmó el 5 de septiembre de 2017 que Madre Teresa sería copatrona junto a Francisco Javier, durante una ceremonia que homenajeó el primer aniversario de su canonización. ¿Te inspiró la historia de Madre Teresa? Entonces no te quedes solo con esto. Comparte este video con tus amigos y familiares para difundir este mensaje de amor y compasión. Juntos podemos inspirar a más personas a hacer la diferencia. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de más contenidos transformadores e impactantes como este. Tu participación es fundamental para que sigamos trayendo historias que tocan el corazón. Y si te gustó el video, deja tu like. Cada me gusta ayuda a llevar este mensaje a más personas. Por último, pero no menos importante, queremos saber tu opinión. Deja un comentario abajo contándonos qué te pareció o cómo te inspiró Madre Teresa. Tu feedback es muy importante para nosotros. Vamos juntos a propagar el amor y la compasión.